por la Patria, y lo tengo en línea. Diego Jorge Rial, desde Radio 10, buen día. ¿Cómo le va, Jorge? Un saludo grande para todos ustedes. Gracias. Estamos un poquito desorientados con este comunicado de la Secretaría de Transporte, no queda claro si es una confirmación de lo que ya hicieron o un aviso de lo que van a hacer, no sé si lo puedo leer. Sí, pude ver que tiene dos partes ese comunicado. Una que tiene que ver con la eliminación del Fondo Compensador del Interior del país, con lo cual el Estado Nacional está diciendo que no va a colaborar con el transporte de los centros urbanos que estén ubicados fuera del AMBA. Y esto, la verdad que, si bien no es sorpresa, porque ya lo hicieron en el año 2018 con un acuerdo fiscal, pero había un acuerdo, había un consenso fiscal que generó la más grande distorsión tarifaria que se recuerde y que nos costó muchísimo empezar a equilibrar. ¿Por qué? Porque cuando usted lo que hace es dejar sin subsidio a todo el interior del país, concentrarse solo en el AMBA, empieza a producirse un descalabro tarifario que nosotros cómo intentamos revertir y cómo lo hicimos, cómo empezamos con esa reversión, aumentando el fondo compensador del interior y convenciendo a los legisladores, al Congreso argentino, de que había que ponerlo en el presupuesto. Y la verdad es que eso está en el presupuesto nacional. Todos los legisladores, diría todos, porque no creo que haya habido demasiadas abstenciones en eso, aprobaron un fondo compensador para el interior de 85.000 millones. Bueno, esto se revierte. Ahora, Diego, perdón que hago un stop ahí. Sí. ¿Relaciona de alguna manera esto que acaba de decir, lo que acaba de contar, esta eliminación del fondo para las provincias, como una vendetta por lo que pasó hace 48 horas en el Congreso? Es muy difícil separar una cosa con la otra. Es muy difícil. Tiene todo el color de una vuelta a una cuestión que en un momento hicieron, eso es cierto, pero que provocó un impacto negativo en todas las provincias de Argentina. Lo que además el Congreso ya resolvió otorgando un fondo compensador para el transporte del interior y está en el presupuesto prorrogado, con lo cual esas partidas existen por decisión de todos los sectores políticos argentinos que lo votaron en el Congreso. Eso por un lado, eso va a aumentar la brecha, va a aumentar la distorsión, va a aumentar lo que se quejó permanentemente Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza. ¿Cómo revertimos eso desde nuestra gestión? Lo que hicimos fue, primero, convencer al Congreso de que había que tener una partida para eso, y lo hizo. Segundo, con la tarjeta SUBE, que es la segunda parte también de este tema, ¿no? La tarjeta SUBE hoy puede llegar potencialmente a casi el 85% de los usuarios, pero claro, están en la mitad del camino en algunos sitios. Tucumán firmó, apenas nos fuimos, no apenas, antes que nos fuimos, perdón, la ciudad de Tucumán firmó la tarjeta SUBE antes de que nosotros dejáramos la gestión. Rosario ya la tiene, porque hicimos un esfuerzo grande para que la tenga. Córdoba, si bien fue más reticente, primero, también le hemos firmado la posibilidad de la SUBE en Córdoba, pero todavía no la han puesto en práctica, con lo cual van a aumentar la distorsión y van a quebrar un camino yo diría, de equiparación, de equilibrio, que provocó el consenso del 2018, aquello que hicieron en el 2018, el pacto fiscal, y que había que superar, no volver atrás, revertir y otra vez recaer en ese precipicio. Y lo demás, la desregulación que se habla de las tarifas de transporte, bueno, esa es la puerta abierta para ir a jugar. Esa es siempre la desregulación, y más en transporte, porque el transporte no es un producto del mercado. El transporte tiene una situación social, tiene una rentabilidad social. Si lo tratan como un producto del mercado, en donde es oferta y demanda y libre mercado y que cada uno se la arregle como pueda, la verdad que también generan una distorsión, porque en el mundo entero esto no sucede. No es un tema libertario, liberal, peronismo, no, esto es, en el mundo hay una política de subsidiar el transporte, porque tiene un efecto ambiental importante. Un colectivo son 60 autos particulares dando vueltas o 60 motos, un tren ni le cuento,
porque tiene también una cuestión de ordenamiento urbanístico. El transporte público es fundamental para que tengamos flujo en las calles, y porque además traslada la fuerza del trabajo, con lo cual Sí, es un ingreso indirecto para las empresas, para el pequeño comerciante. Es así. sí. Uno desde afuera, yo desde afuera sí insisto con esto, uno siente que esto tiene que ver con el estado de ánimo punitivo con el que quedó el presidente después de lo que pasó en el Congreso, ¿no? Empezó esa escalada que muchos de sus seguidores le pedían, que era la venganza contra los gobernadores, que parecen ser hoy el objetivo de la casa ideológica del gobierno, ¿no? La verdad que tiene todo el condimento, tiene pluma de pato, tiene pata de pato, por ahí que es pato. Es decir, esto tiene que ver con una ruptura de alianzas que no la pagan los legisladores ni los funcionarios, sino que la paga el ciudadano, el vecino, el que vive en Tucumán, el que vive en Rosario, el que vive en Córdoba, el que vive en Mendoza, digo, las ciudades que son los centros urbanos de mayor repercusión del transporte público. Allí está la cuestión, además del AMBA. Y en el AMBA, esta transferencia de plantearlo hacia que sea la SUBE la que reparta, bueno, eso empezamos a hacerlo nosotros y nos parece importante. En realidad ya la teníamos con el 55% de descuento a una serie de beneficiarios que, entre jubilados, pensionados, todos los beneficiarios de ANSES tenían el descuento, y eso es importante, que sea la tarjeta SUBE la repartidora del subsidio. Fue un concepto que se elaboró y que nosotros sostenemos. Ahora, el tema es que hay que hacerlo con una inteligencia, con un plazo, con una tolerancia que corresponde a cambiar un sistema al otro que era mixto a uno que quieren hacer de un solo color. Le quiero hacer una pregunta a Andrés Lerner, Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Tal? Para aclarar un poco, porque hay, me parece, mucha confusión por estas horas. La verdad que en el gobierno nadie contesta, porque además, se transfirió la Secretaría de Transporte al Ministerio de Economía y demás. Pero en el área metropolitana de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Capital Federal, entonces, este comunicado, al día de hoy, por lo menos, no cambia absolutamente nada, ¿no? Lo que hace es el comunicado en expuesto, digamos, Sí. de la información que tenemos, Sí, es la sí, información que está publicada. Sí. Y esa información lo que dice es que hay un plazo para pasar a la SUBE registrada. Claro. Con lo cual, quien tenga la SUBE registrada, por supuesto, tiene que ser un beneficiario de ANSES, tiene que ser un jubilado pensionado, un excombatiente de Malvinas, una trabajadora o un trabajador doméstico, que son las personas que pueden acceder a este beneficio. Me parece que es restringido, que hay que amplificar. Si van a hacer ese mecanismo como el único mecanismo de compensación social a la tarifa del transporte, deberían ampliar muchísimo más, porque ahí están los trabajadores, los trabajadores ni formales ni informales. Pero entonces, hago un punto ahí, Diego, porque hoy actualmente reciben subsidios las personas que tienen tarifa social, pero también por intermedio de las empresas, en realidad, todos los pasajeros, porque el costo del boleto es mucho más alto que el que terminan pagando los pasajeros. Eso por ahora, en el área metropolitana de Buenos Aires, entiendo que no se toca, porque no hace referencia en ningún momento a eso el comunicado. Dice que se descongeló, algo que ya sucedió, porque efectivamente estamos pagando 270 pesos en el AMBA. O sea, entiendo que en el AMBA, a partir de hoy, no cambia nada. Las personas siguen pagando 270 pesos como estaban pagando hasta ahora, ¿no? Yo le diría que hay sí un concepto que utilizan, que es la disminución del subsidio. Claro. Con lo cual hay una disminución del subsidio a la empresa. Pero que ya Lo se otro, hizo eso, ya se hizo con el aumento de esta semana. Creo que van por un poco más, porque el aumento no lo adjudicaron a la disminución del subsidio. El 300% de aumento que tuvo el transporte no está atado a la disminución del subsidio. Ahora anuncian la disminución del subsidio hacia adelante. Y claro, eso sí lo que uno observa en la secuencia de la gestión. Entonces hay una idea de disminuir el subsidio hacia adelante. Y la verdad que el transporte hay dos fuentes. O el subsidio, que tiene que acompañar los aumentos de costos,
o la tarifa. Y lo que aquí están planteando es que van a disminuir el subsidio, con lo cual esto significa automáticamente un aumento de tarifa. La nominación de la SUBE es algo que están planteando también, y esto tendrían que explicarlo ellos, no nosotros, porque nosotros justamente fuimos los de la idea de que había que compensar al usuario, y eso lo sostuvimos durante los años en que nos tocó gestionar, y eso no se hace de un día para el otro. De un día para el otro es poner a la gente entre la espada y la pared, haciendo colas interminables y haciendo que haya una especie de convulsión con el tema de nominalizar la SUBE. Esto requiere de un tiempo. Son 18 millones de usuarios en toda la Argentina. Claro. El impacto con el subsidio del AMBA es hacia una disminución, y eso está, si no me equivoco, en los primeros renglones de esta comunicación publicada. Diego, usted obviamente representa además la provincia de Santa Fe, que hoy es una de las provincias que está en la mira, ¿no? Parece ser la madre de todas las provincias traidoras. Incluso hay sugerencias, yo la escuchaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice, imagínense si yo le retiro la gendarmería, que digamos que es fundamental hoy, por el tema de inseguridad, principalmente en Rosario y en todo Santa Fe, ¿no? Perdón que insista yo con esto, de uno siente que hay cierto ánimo punitivo y de venganza, pero bueno, Santa Fe es una de las apuntadas, diputado. Bueno, esto en verdad no lo equilibramos nosotros, ni usted ni yo, esto ya lo dijeron textualmente, dijeron que había como una especie de listado, ¿no? Han hecho listados. Esos listados han sido publicados, retuiteados y puestos me gusta. Y entre ellos está la provincia de Santa Fe y también está la provincia de Córdoba. Exacto. Y me parece un desatino, porque en primer lugar lo que nosotros estábamos planteando con Massa cuando fue la campaña era justamente un equilibrio, y no solo en la campaña, lo hicimos en la gestión, un equilibrio, y restaurando el equilibrio federal en materia de transporte, que se distorsionó tremendamente con la gestión del 2018, cuando eliminaron los fondos compensadores al interior del país, engancharon a la ciudad de Buenos Aires, las 32 líneas de Buenos Aires, al subsidio federal. Ahora, todo este planteo de amenaza, de venganza, lo que se tiene que entender es que lo paga el vecino y la vecina. Y me parece descabellado, porque había una ilusión, Jorge, que era que podían poner a un gobernador en contra del otro. Y esto es violar la integración nacional. Nosotros en el siglo XIX, la Argentina decidió que era un país. Un país. La época de un caudillo contra otro se superó en la Argentina. Entonces, que uno tenga que defender el alcohol en contra del aceitero de Córdoba, o en contra del harinero de Santa Fe, o del pesquero de la Patagonia, es ir a la anarquía, es desmembrar el país. Y esto es lo que se intentó. Entonces ahora se les está adjudicando una responsabilidad, una traición, a quienes entendieron que la Argentina es una, y que no es solo defender a la empresa de biocombustible o al harinero o al productor. A todos los defendemos, pero hay que defender también al vecino, al ciudadano, al que le quebraron la ley de alquileres, al que le sacaron los derechos del consumidor. Esto es lo fundamental. Entonces, yo no pertenezco al mismo espacio político que el gobernador de la provincia, pero el gobernador a nosotros nos convocó Puyaro, que pertenece al PRO o al radicalismo, en realidad, al radicalismo, en una alianza, ¿no? Nos convocó para decir, mire, ustedes son legisladores, ustedes pertenecen al Frente Renovador, al peronismo, les pedimos que no voten eso, que no voten, por ejemplo, el capítulo de las retenciones ni del biocombustible. Entonces ahora han ido hacia una idea de venganza de quienes han intentado integrar el país con un concepto federal que no se puede perder, que no se debe perder en la Argentina. Exacto. Diego, gracias por la charla, abrazo enorme. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Diego Giuliana fue ministro de Transporte, nos explicó en esta primera parte un poco este confuso